Salvación solo por la fe. El libro de Romanos. Lección 10. Hijos de la promesa. El propósito de la lección de esta semana es que el hombre está predestinado a ocuparse en su propia salvación con temor y con temblor. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, los elegidos, y la segunda, a los elegidos todas las cosas les ayudan a bien. Frecuencia cristiana. Estamos predestinados para ponernos la armadura, para pelear la buena batalla de la fe. Estamos predestinados a velar en oración, a investigar las Escrituras y evitar caer en la tentación. Estamos predestinados a tener fe continuamente. Estamos predestinados a ser obedientes a toda palabra que sale de la boca de Dios, ya que podamos no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Esto es predestinación bíblica. Iniciemos con la primera parte, elegidos. Romanos 9, 12 y 13. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Jacob y Esaú se encontraron junto al lecho de muerte de su padre. En otro tiempo, el hijo mayor había esperado este acontecimiento como una ocasión para vengarse, pero desde entonces sus sentimientos habían cambiado considerablemente, y Jacob, muy contento con las bendiciones espirituales de la primogenitura, renunció en favor de su hermano mayor a la herencia de las riquezas del padre, la única herencia que Esaú había buscado y ha valorado. Ya no estaban distanciados por los celos o el odio, y sin embargo se separaron, marchándose Esaú al monte Seir. Dios, que rico en bendición, había otorgado a Jacob riqueza terrenal, además del bien superior que había buscado. La posesión de los dos hermanos era grande, y no podían habitar juntos ni en la tierra de su peregrinación. Los podía sostener a causa de sus ganados. Esta separación se verificó de acuerdo con el propósito de Dios respecto a Jacob. Como los hermanos se diferenciaban tanto en su religión, para ellos era mejor morar aparte. Esaú y Jacob habían sido instruidos igualmente en el conocimiento de Dios, y los dos pudieron andar según sus mandamientos y recibir su favor. Pero no hicieron la misma elección, tomaron diferentes caminos, y sus sendas se habían de apartar cada vez más una de otra. No hubo una elección arbitraria de parte de Dios por la cual Esaú fuera excluido de las bendiciones de la salvación. Los dones de su gracia mediante Cristo son gratuitos para todos. No hay elección excepto la propia, por la cual alguien haya de perecer. Dios ha expuesto en su palabra las condiciones de acuerdo con las cuales se elegirá a cada alma para la vida eterna, la obediencia a sus mandamientos mediante la fe en Cristo. Dios ha elegido un carácter que esté en armonía con su ley, y todo el que alcance la norma requerida entrará en el reino de la gloria. Cristo mismo dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. San Juan 3:36 y San Mateo 7:21. Y en el Apocalipsis declara: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. En cuanto a la redención final del hombre, esta es la única elección que nos enseña la palabra de Dios. Es elegida toda alma que labre su propia salvación con temor y temblor. Es elegido el que se ponga la armadura y pelee la buena batalla de la fe. Es elegido el que vele en oración, el que escudriñe las Escrituras y huya de la tentación. Es elegido el que tenga fe continuamente y el que obedezca a cada palabra que sale de la boca de Dios. Las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos, pero los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones. Esaú había menospreciado las bendiciones del pacto, había preferido los bienes temporales a los espirituales y obtuvo lo que deseaba. Se separó del pueblo de Dios por su propia elección. Jacob había escogido la herencia de la fe, había tratado de lograrla mediante la astucia, la traición y el engaño.
Dios permitió que su pecado produjera su corrección. Sin embargo, a través de todas las experiencias amargas de sus años posteriores, Jacob no se desvió nunca de su propósito, no renunció a su elección. Había comprendido que el valerse de la habilidad y de la astucia humanas para conseguir la bendición habían obrado contra Dios. De aquella lucha nocturna, Jacob salió hecho un hombre distinto. La confianza en sí mismo había desaparecido. Desde entonces en adelante ya no manifestó su astucia anterior. En vez del disimulo y el engaño, los principios de su vida fueron la sencillez y la veracidad. Había aprendido a confiar con sencillez en el brazo omnipotente y en la prueba y la aflicción se sometió humildemente a la voluntad de Dios. Los elementos más bajos de su carácter habían sido consumidos en la hornaza y el oro verdadero se purificó hasta que la fe de Abraham e Isaac apareció en Jacob con toda nitidez. Continuemos con la segunda parte. A los elegidos, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Nos da la impresión de que este texto puede ser fácilmente malentendido. Le hacemos decir cosas que no dice. Nos quedamos solo con lo que dice en la superficie y perdemos su dimensión más profunda y su mensaje. Lo limitamos con frecuencia a lo temporal, a lo presente, a cosas que se pueden medir y cuantificar. Alguien es despedido de su trabajo, tiene un revés financiero o un problema en el hogar y lo consolamos con las palabras de que este texto implicado que pronto todo se arreglará y que todo irá mejor. Lo usamos como una aspirina para calmar inconvenientes temporarios. Y el problema es que no siempre funciona, porque no todos los que pierden el trabajo encuentran otro. Para muchos, la pérdida de su trabajo ha significado apremios y pérdidas irrecuperables. Este texto tiene dimensiones profundas, insospechadas, que a veces perdemos al mirarlo ligeramente. Nos vamos a detener a examinarlo y tratar de descubrir su mensaje central. En el contexto total de la epístola, ¿qué dicen estas palabras? ¿Qué mensaje contiene que se ha convertido en el texto favorito de tantos cristianos? ¿Qué quiere decir que todas las cosas ayudan a bien? La realidad de la vida y la enseñanza de la palabra de Dios en general nos dicen que evidentemente Pablo no está expresando un optimismo general, superficial, donde todo le sale bien a todos. Debemos reconocer que el texto tiene algunas limitaciones. En primer lugar, debemos notar que esta promesa no es para todos, es solo para cristianos, para aquellos que aman a Dios. No es para personas religiosas necesariamente. Es posible ser religioso sin ser cristiano. No es garantía tampoco para quienes son miembros de la iglesia. Es posible tener el nombre registrado en los libros de la iglesia y no ser cristiano. Cuando habla de los que aman a Dios, está hablando de aquellos que viven en una relación especial con Dios. Es posible ser religioso, conocer muy bien la verdad, las doctrinas, pero no ser cristiano. La promesa, dice Pablo, es para los que aman a Dios. En la primera parte del libro, Pablo aclaró muy bien que la salvación es por gracia, que justificar quiere decir declarar justo, que en el momento en que la persona cree en Cristo es aceptada, por todo ello conlleva consecuencias. Dios redime a su pueblo para sí. Estas fueron sus intenciones para con el pueblo de Israel. Al sacarlo de la esclavitud era para hacerlo su pueblo, quería que fueran su especial tesoro. Durante el peregrinaje por el desierto quería prepararlos para entrar a Canaán. Sacarlo de la esclavitud no era el propósito principal de su estrategia redentora. Quería establecer una relación especial con su pueblo redimido, basado en el amor. Tiempo antes de que entraran en Canaán les había dicho: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5. Cuando en cierta oportunidad un intérprete de la ley le preguntó a Jesús ¿cuál era el mandamiento grande en la ley?, él basó su respuesta en estas palabras de Deuteronomio: porque los propósitos de Dios no cambian, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
San Mateo 22, 37 al 39. Esta promesa es, por lo tanto, para aquellos que han establecido una relación de amor con Dios, para quienes lo ponen en el primer lugar, para quienes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. San Mateo 6:33. En otras palabras, es para una persona que ha sido transformada por el poder del Evangelio y vive en la fortaleza que le da la gracia de Dios. En una persona tal, el centro de atención no es ella, sino que es otra vez Dios y por lo tanto también su prójimo, porque es imposible amar a Dios sin amar al prójimo. El discípulo amado lo dijo en forma que es imposible mal entender. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 20. Otro aspecto importante del texto es tratar de descubrir cuál es el bien del que se nos está hablando el apóstol. En realidad, aquí se encuentra la clave para poder entender el pasaje. Cuando dice que todas las cosas ayudan a bien, ¿a qué bien se refiere? ¿A riquezas, trabajo, salud, éxito, popularidad, felicidad? Mencionamos más arriba, anticipando esta discusión, que con frecuencia se piensa que el bien son cosas temporales, materiales. Las enseñanzas de la Escritura y la experiencia cristiana nos dicen que no siempre es así. No todo sale siempre bien de acuerdo a lo que nosotros podemos evaluar. No todo es siempre color de rosa en la vida del cristiano. La respuesta a esta pregunta que acabamos de hacer, ¿cuál es el bien que tiene en mente el apóstol?, está claramente dada en el versículo siguiente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el bien de que se nos habla el versículo 28. El propósito supremo de Dios es volver a transformar conforme a su imagen, la imagen de su Hijo, porque nadie puede aspirar a un bien mayor. Cuando comprendemos que el bien del que habla la Escritura no es necesariamente beneficio a corto plazo, sino que nos hace semejante a Jesús, entonces todo se hace más fácil. Se resuelven las paradojas del presente. En los objetivos divinos de largo plazo, todas las cosas, incluyen las malas, las que no entendemos, como las que nos parecen buenas, ayudan a bien. Hay dos misterios que actúan en el mundo: el misterio de la iniquidad, el maligno con toda su saña, y el misterio de la piedad, el amor de Dios, que está constantemente obrando en beneficio de su Hijo, neutralizando las obras del maligno y frustrando todos sus planes. Con frecuencia, la única explicación que se puede dar a algo que ha sucedido es con las palabras de Jesús: un enemigo ha hecho esto. Es el enemigo que siembra cizaña, no solo en los campos, sino también en los corazones y mentes de los hombres. Pero Dios, que es grande en misericordia, puede hacer que aún lo malo resulte en bien para lograr sus propios fines. La historia bien conocida de José ilustra esta verdad en forma admirable. Su padre lo envió a visitar a sus hermanos que se encontraban pastoreando las ovejas. Debido a la envidia que sentían por él, debido a ciertos sueños que los involucraban a ellos, cuando lo vieron acercarse decidieron quitarle la vida. Indudablemente Dios no puso esos sentimientos en los corazones de esos hombres, y si no fue Dios, fue el enemigo. Más tarde, luego que Rubén le había salvado la vida, decidieron venderlo como esclavo a unos comerciantes ismaelitas que viajaban con destino a Egipto. Uno puede imaginar fácilmente que José había orado muchas veces mientras era llevado en esas condiciones a una tierra desconocida, apelando a su inocencia y a la misericordia de Dios, pero Dios no intervino, o parecía no intervenir. Algo que hizo, sin embargo, aún y sin entender lo que le estaba aconteciendo, fue tomar la firme resolución de ser fiel a Dios de sus padres, pasare lo que pasare. En Egipto trabajó como esclavo en la casa de Potifar, cuya esposa, atraída por las virtudes de este extranjero, quiso seducirlo. Fiel a sus convicciones, José rehusó la propuesta, pero las acusaciones falsas de esta mujer indigna lo llevaron a la cárcel. ¿Por qué todo esto? ¿No amaba José a Dios? ¿No había resuelto ser fiel sin importar las circunstancias? Una persona con convicciones más débiles pudiera muy bien haberse desanimado. Finalmente, después de varios años, Dios hizo presente otra vez,
José llegó a ser primer ministro de Egipto. Es posible que en esos momentos comenzó a entender que los planes de Dios no siempre funcionan a corto plazo. Fue el instrumento en las manos de Dios para salvar Egipto y para preservar a su propia familia. La historia del encuentro con sus hermanos es por demás emocionante. Cuando años más tarde muere su padre y regresan de sepultarlo en la tierra de Canaán, los hermanos de José pensaron que él había llegado el momento en que su hermano se vengaría de ellos. Se adelantaron para hacerles saber cuán compungidos estaban por su delito, por su mal que habían cometido con él. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por tus siervos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener su vida a mucho pueblo. Génesis 50, 18 al 20. Dios en su sabiduría permite cosas que permanecerán para siempre incomprensibles en esta tierra. Pero el Hijo de Dios tiene suficientes evidencias del amor de Dios que puede seguir confiando en Él aún sin entender todo. En aquel difícil jueves de noche, Jesús le dijo a Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. San Juan 13:7. Fe no es entender todo sino confiar, siempre aún sin entender. Job, en este momento de más apremio y dificultades, clamó: aunque él me matare, en él confiaré. El contexto sugiere que todas las cosas tienen referencia especial a las cosas negativas, a los sufrimientos de esta vida. Aún todo eso puede ser usado por Dios para lograr sus objetivos finales. Y en el versículo 18 había anticipado lo que estaba discutiendo ahora: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Más adelante habla de la misma creación que gime bajo los efectos del pecado, y que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. En este contexto en que nos dice que a los que Dios aman, todas las cosas, incluyendo las dificultades, los reveses, lo que no comprendemos, ayudan a bien. En el capítulo 5 ya nos había dicho que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Parece que las dificultades son con frecuencia los instrumentos que Dios puede utilizar con mayor éxito en lograr sus objetivos. Las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Mientras nos labran, escuadran, cincelan, pulen y bruñen, el proceso resulta penoso, y es duro ser oprimido contra la muela del esmeril. Pero la piedra sale preparada para ocupar su lugar en el templo celestial. El Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. Únicamente sus piedras preciosas se labran a manera de un palacio. Es una realidad enseñada en la Biblia que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La vida de Cristo ofrece la mejor perspectiva para entender Romanos 8:28. Quien vivió haciendo bienes fue perseguido y abusado constantemente. Su trayectoria terminó no en un triunfo aparente, sino en el más rotundo fracaso. Siendo aún joven, perdió su vida en manos de aquellos a quienes vino a salvar. Ese viernes fue horrible e incomprensible. La cruz parecía la mayor derrota imaginable. Parecía como si el enemigo hubiera triunfado. Jesús se sintió aún abandonado por el Padre. Sin embargo, la cruz se transformó en el mayor acto redentor que solo el amor de Dios puede haber concebido. Por medio de la cruz, mucho más poder ha sido liberado en el mundo que si Jesús hubiera vivido hasta una edad madura y muerto tranquilamente en un lugar apartado. Como nosotros tenemos la perspectiva más amplia de la providencia de Dios, alabamos a Dios por ello. Fue dando su vida como hizo el mayor bien. De la misma manera, aquellas cosas que son aparentemente desagradables, fracasos, pueden ser usados
por la providencia para lograr los más elevados propósitos de Dios. Se nos dice que de todos los dones que el cielo pueda conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus padecimientos es el mayor cometido y el más alto honor. El texto contiene algo más de lo que debemos todavía notar. El apóstol dice que esto lo sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice sentimos, sino sabemos. A veces no sentimos o sentimos lo opuesto, pero sabemos porque Dios lo ha prometido y confiamos en un Dios que sabe mejor que nosotros qué es lo que nos conviene. La base de nuestra fe no son los sentimientos, sino una confianza en Dios a toda prueba. Pablo mismo no era un místico sentimental, había sido perseguido, azotado, apedreado, sufrió naufragio, fue vilipendiado. El aceptar a Cristo no le trajo tranquilidad y paz en todos los aspectos. No siempre le iba bien. Humanamente hablando, escribió: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, no seamos angustiados. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Segunda de Corintios capítulo 4, 7 al 10. El apóstol soportó todo porque sabía algo. Sabía que le estaba guardada una corona de justicia para el día de la venida de Cristo y que Dios lo estaba preparando para llevarla. En el versículo 26 del capítulo 8 dice que hay otras cosas que no sabemos. Y 2 versículos más abajo dice lleno de seguridad: pero sabemos. ¿Qué es lo que no sabemos y qué es lo que sabemos? No sabemos las cosas particulares, los pormenores de la vida. No tenemos la respuesta a cada pregunta. No podemos explicar todo lo que nos acontece o lo que le acontece a otros. No sabemos lo que será mañana. De eso habla el versículo 26. Pero el versículo 28 dice que podemos saber, estar seguros del triunfo final del plan de Dios en el universo y en nuestras propias vidas. De eso no hay duda. Podemos avanzar con seguridad. Es como si hubiéramos leído anticipadamente el último capítulo de un libro antes de leer todo su contenido. Sabemos cómo va a terminar. Lo que no sabemos todavía son los pormenores, algunos detalles, y mientras leemos el libro nos encontramos con sorpresas, con cosas que no entendemos, con cosas que quisiéramos que fuesen diferentes. Pero el resultado final está asegurado. Eso lo sabemos, y si pudiéramos saber el fin desde el principio, escogeríamos el camino por el cual la providencia de Dios nos conduce. Pero como no sabemos eso, debemos dejarlo en las manos sabias de Dios, hacer lo que hizo Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11, 24 al 26. Cuando amamos a Dios y estamos convencidos de que todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a los propósitos divinos, nada podrá obstaculizar nuestra marcha hacia la tierra nueva. Decidamos hoy que diariamente estemos gozosos, aún en medio de la tribulación y el sufrimiento por causa de Cristo. Y decir como el apóstol en Romanos 8, 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por la cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.